Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Eiber Jaramillo. Por acá está el documento de identidad que acredita el nombre. Eh, este video se trata de la presentación del ejercicio 4 del curso Ecuaciones Diferenciales del tema de solución y modelamiento de ecuaciones de primer orden. Y en ese caso, el ejercicio 4 pues vamos a desarrollar el siguiente enunciado, y es: un producto alimenticio sale del horno a 180 grados centígrados y debe enfriarse hasta 40 grados centígrados para su empaque seguro. El ambiente de la planta está a 20 grados centígrados y la tasa de enfriamiento es proporcional a la diferencia de temperaturas a la diferencia entre temperaturas. Si en 15 minutos alcanzan 120 grados centígrados, ¿cuánto sería el tiempo total que necesita para ser empacado? Y la siguiente pregunta es: ¿a qué temperatura estará después de los 30 minutos? En esas preguntas orientadoras, la segunda que se nos pide es realizar como un bosquejo o diagrama o gráfica que explique la situación problema del problema planteado. Entonces, en ese caso se trata pues de un eje, un eje vertical y un eje horizontal, en donde se sitúa en el eje vertical, es decir, en el eje Y, la temperatura del producto, que vendría siendo la T, en unidades de grados centígrados, y en X eh, el tiempo en minutos. Además está, digamos que, trazado por una curva de enfriamiento que va a ser exponencial decreciente toda vez que la temperatura va disminuyendo, es decir, que parte inicialmente desde 180 y tendiendo asintóticamente a 20 grados centígrados. Eh, bueno, para eso tenemos varios puntos claves. La primera es un tiempo inicial o un tiempo cero de 0 minutos, donde la temperatura es 180, es decir, recién sale del horno. A los 15 minutos la temperatura que alcanza es de 120, que es como el dato intermedio, y hay una temperatura de 40 grados centígrados, que es la temperatura que se nos hace la pregunta en el enunciado, es decir, la temperatura objetivo para empacarla. Y por último, también la otra pregunta es el tiempo, es decir, los 30 minutos para volver a evaluar la temperatura, que es a los 30 minutos qué temperatura alcanzaría, ¿cierto? Entonces tenemos dos variables, tres variables, una variable en función del tiempo y una variable en función de temperatura, en este caso de temperatura ambiente. Por último, una constante de proporcionalidad que se va a determinar en el desarrollo del ejercicio. Entonces, para el desarrollo del mismo, en el tercer punto donde se nos pide cuál es la ecuación diferencial que modela la situación problema, estamos hablando que para la solución necesitamos aplicar la ley de enfriamiento de Newton para modelar cómo disminuye la temperatura del producto desde los 180 hasta que se acerca a los 20 grados centígrados. Entonces, lo que vamos a hacer es averiguar cómo la tasa de cambio de la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente, en donde la ley de enfriamiento viene dada por derivada de T sobre derivada de tiempo igual a menos K, que multiplica a temperatura menos la temperatura ambiente por, bueno, con siendo esta temperatura sub A la temperatura ambiente y la temperatura o la temperatura cero de 180. Entonces, ¿cómo vamos a explicar paso a paso la solución analítica de este ejercicio? Entonces tenemos que el modelo matemático que vamos a usar es la ecuación diferencial, de, entendiendo también que se trata de una ecuación separable, donde la donde tenemos pues la derivada de t sobre dt menos k igual a t menos t20. Entonces la condición inicial es t sub 0,
que es igual a 180 y que se sabe que a los 15 minutos la temperatura es de 120. Entonces, para ello, integramos a ambos lados, donde tenemos un logaritmo natural de t menos 20 igual a, kt más c, que es la constante, y para eliminar o suprimir el logaritmo natural, lo que se hace pues es una potenciación, perdón, una exponenciación, y lo que hacemos es pasar pues este dato de t menos 20 igual a exponente, esto que estaba aquí después del otro lado pasa a exponente, entonces exponente kt menos c es igual a exponente menos kt, donde esta a viene siendo el exponente de la constante. Entonces se aplica la condición inicial de t sub 0 igual a 180, 180 menos 20 es igual a, que es a, entonces sería la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura ambiente, que sería 160. Entonces usamos ahora la t sobre t de tiempo es igual a 20 más 180 más 160 más el exponente de menos kt. Entonces tenemos que el tiempo es igual 120, entonces ahora lo que nos queda es hallar la variable k. Entonces tenemos pues que se trata de este número que está a ese lado pasa a ese otro, tendríamos entonces que 120 más exponente de menos 15t es igual a 100 igual a 160 menos 15k, exponente de 15k es igual a 5 octavos, que es igual a menos 15, logaritmo natural de 5 octavos, que es lo mismo decir, k es igual a menos 1 quinceavos, logaritmo de 5 octavos natural, es lo mismo decir 0,03. Entonces con esto hallamos el valor de k, que es este valor, 0,0305. Ahora la función final del modelo es entonces la función final del modelo sería t 20 más 160, el tiempo para llegar, bueno, se la resolvemos acá enseguida. Tenemos acá la explicación pues del pantallazo de GeoGebra, que es también otra de los pedidos que se nos hace. Perdón. La solución en GeoGebra, entonces esta primera parte corresponde pues al resuelve Edo, y por acá observamos cómo la temperatura disminuye de forma exponencial, ¿cierto? Partiendo de 180 grados centígrados, pasando por 120, y a los 15 minutos, ¿cierto? Se aproxima asintóticamente a 20 grados centígrados, que es la temperatura ambiente. Y ese comportamiento refleja que al principio la pérdida de calor es rápida y acelerada, pero con el tiempo se vuelve más lenta. Entonces, en ese sentido, tenemos también que se nos pide graficar el campo de direcciones, eh, y que se interprete pues el campo de direcciones asociado a la ecuación diferencial, y diga pues qué es lo que ocurre pues alrededor de la condición inicial, y adjuntar obviamente el pantallazo. Entonces acá lo que tenemos eh, para este caso es que el campo de direcciones muestra vectores que indican la dirección y la tasa de cambio de t en cada uno de los puntos, y alrededor de esa condición, es decir, de la condición inicial de 0 a 180, los vectores apuntan hacia abajo, es decir, que hay una disminución en la temperatura o un enfriamiento con mayor magnitud debido a la gran diferencia de la temperatura ambiente en este caso. A medida que t se acerca a 20, la magnitud del vector disminuye, enfriándose más lento, como lo decía en principio, teniendo en cuenta que
la asintótica es de 20 grados centígrados. Ahora, para responder la pregunta problema es ¿cuánto tiempo total en minutos necesita el producto para enfriarse? De 180 a 40 grados centígrados, que es la temperatura segura para el empaque, se debe hacer la sustitución de T igual a 40, donde entonces ese 40 es igual a 20 más 160 exponente de menos kt es igual a 20, 160 menos kt igual kt 20160. Entonces tenemos igual 180 menos kt, logaritmo natural de 1 octavo igual a logaritmo natural de 8. La temperatura vendría, el tiempo, perdón, vendría siendo el logaritmo natural de 8k. Entonces con k lo que hacemos es hallar el valor, ya sabemos que es un quinto logaritmo natural de 1 octavo. Por tanto, se hace el cálculo, logaritmo natural es igual a 2.079. Reemplazamos el logaritmo natural de 5 octavos, eso nos da 0.625. El valor del tiempo, entonces hacemos la operación, vendría siendo menos 15 por el logaritmo de 1, del logaritmo natural de 8, que vendría siendo 2.79 sobre 0.47. Tendríamos que el producto tardaría en enfriarse o de pasar de 180 grados centígrados a 40 en un tiempo aproximado de 66,35 minutos. Y por último, entonces, ¿a qué temperatura estará el producto después de los 30 minutos? Para ello, entonces, se hace una sustitución en la ecuación. 30, esto es temperatura, tiempo, igual a 20, más 160, menos exponente 30k. Con esta k tenemos el valor de 0,0305, lo reemplazamos en el exponente y esto nos daría un valor de exponente de menos 915 igual a 0.4. Ahora reemplazamos en la ecuación inicial donde t 30 igual a 20 más 160 por 0.4 igual a 20 más 64, la temperatura pasados 30 minutos es de aproximadamente 84 grados centígrados. Entonces, con eso damos por terminado pues como la sustentación del ejercicio 4. Muchas gracias para todos.